Pues si no dispone de otra cosa, entremos en materia. Hoy por la mañana, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, se hizo la presentación del estado que guardan las finanzas públicas. Estuvo por ahí el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acompañado por los subsecretarios Gabriel Llorio del Ramo y Juan Pablo de Botton de Egresos, así como el jefe del sistema de administración tributaria, Antonio Martínez Dagnino. Durante esa presentación, Ramírez de la O expresó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda en su medida más amplia, se encuentra en un nivel estable de 48.6% del PIB, mismo que se verá al cierre del actual gobierno el próximo 30 de septiembre. Vamos a platicar del tema con Alfredo Coutinho. Él es director para América Latina de Moody's Analytics. Moody's Analytics. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto estar contigo nuevamente. El gusto es nuestro, Alfredo. No sé si tuviese oportunidad de seguir la conferencia mañanera, al menos en sus puntos medulares de esta presentación que hizo el titular de la Hacienda. Sí, por supuesto. Estuve al pendiente de la conferencia y sobre todo de los números interesantes que se comentaron durante esa presentación. ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Cómo viste los números, las cifras, las proyecciones que presentó el secretario? Bueno, yo creo que son consistentes, Darío, porque efectivamente, como incluso lo vimos con el reciente reporte de las finanzas públicas al segundo trimestre de este año, pues las cuentas se han movido de acuerdo a lo que tenía programado la Secretaría de Hacienda, de tal manera que el coeficiente de deuda a producto efectivamente se mantiene hacia mediados del año alrededor de 49% del Producto Interno Bruto, ligeramente abajo de eso, como lo comentó el secretario. Para la segunda mitad es muy posible que se mantenga alrededor de ese número, quizás más cercano al 49 que al 48, por el hecho de que, bueno, todavía hay algún gasto que tiene inercia en el tercer trimestre que todavía le corresponde a la administración presente. Ya el cuarto trimestre, bueno, ya entra la nueva administración, aunque eh, ejercerá lo que quede de remanente del presupuesto federal para el 2024, pero como lo sabemos de sexenios anteriores, en el último año, sobre todo después de las elecciones, el presupuesto federal tiende a desacelerarse porque pues empiezan a cerrar oficinas, empieza a despedir burócratas y sobre todo el gasto en infraestructura también se desacelera de manera muy importante ante la terminación de las obras del gobierno en turno. En ese sentido, creo que efectivamente no hay que esperar presiones de gasto ni en el tercero ni en el cuarto trimestre, que sería el primer trimestre de la siguiente administración, porque bueno, cada vez que llega una nueva administración siempre hay un retraso en el ejercicio del gasto por el hecho de que llegan nuevos equipos político, económico, el Congreso tiene nuevos legisladores que todavía están aprendiendo a hacer sus funciones, algunos de ellos pues ya tienen experiencia, pero otros tienen que pasar por la curva de aprendizaje. En ese sentido, yo creo que las cifras que se comentaron en la conferencia son razonables, son consistentes y yo creo que el coeficiente de deuda se va a mantener relativamente estable en lo que resta del año para terminar en un nivel cercano a 49% del Producto Interno Bruto. Alfredo, esta fue prácticamente la última reunión antes de que el presidente López Obrador pues entregue la administración del gobierno a su sucesora, haciendo un balance sexenal que fue lo que en todo caso también se buscó con estos números y esta presentación que se hizo. ¿Tú cómo calificarías el manejo de la deuda
por parte de la Secretaría de Hacienda en este gobierno que está concluyendo el sexenio? Pero si lo comparamos con administraciones anteriores, Darío, vemos que generalmente hay un aumento, generalmente, no siempre, ¿verdad? Pero siempre hay un aumento en la deuda total del gobierno federal, ya sea en términos absolutos o como proporción del Producto Interno Bruto, que es como generalmente se refiere. En ese sentido, bueno, lo que vemos es que esta administración va a terminar con un aumento de ese coeficiente de alrededor de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. De hecho, en el informe de finanzas públicas que se presentó hace unos días, al segundo trimestre todavía se sigue estimando que la deuda total del sector público va a terminar en alrededor de 50% del Producto Interno Bruto. Y ese es el reporte más reciente que se tiene. En ese sentido, si lo comparamos con el coeficiente de deuda con el cual terminó la administración anterior, que fue alrededor de 44%, pues estamos viendo que habría un aumento de alrededor de 6 puntos porcentuales. Si bien es cierto, es un nivel todavía financiable por el hecho de que, bueno, 50% es menor comparado con otros países, sobre todo países de América Latina, pues en ese sentido yo diría que sí hubo un manejo consistente, aunque al final de cuentas sí hubo un aumento de la deuda, tanto en términos de volumen como en términos del Producto Interno Bruto, cosa que siempre se dijo en la administración que no iba a suceder. Pero bueno, lo que vemos ahora, las cifras duras, es que efectivamente hubo un aumento de la deuda y por supuesto también hubo un aumento del desequilibrio fiscal, Darío. Como bien sabemos, el déficit fiscal en este año va a terminar cerca del 6%. Así está establecido en el programa fiscal para el año y así quedó refrendado también en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Y estos dos componentes que pues superaron las expectativas, ¿no se convierten pues en un lastre para la nueva administración? Sí, por supuesto, cómo no. Yo creo que ahí está el problema de que, bueno, los niveles de deuda, de déficit fiscal, se encuentran relativamente en términos manejables, financiables, más que nada, sí aumentan la vulnerabilidad fiscal del país. No es lo mismo tener un coeficiente de deuda de 50% del Producto Interno Bruto a tener uno de 45 o 40, ¿verdad? A pesar de que sea un coeficiente menor comparado con otros países. Entonces, aumenta la vulnerabilidad del país, de la economía, sobre todo porque queda sujeta a efectos más importantes de cualquier choque que proceda tanto de la parte interna o del ambiente externo. En ese sentido, la economía se hace más susceptible a recibir esos choques negativos. Y es precisamente por eso, Darío, que la presente administración, la administración que va de salida y particularmente las autoridades hacendarias, han planteado un ajuste fiscal para el 2025, que ellos han manejado de alrededor de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo cual bajaría el déficit fiscal de casi 6 en que terminaría este año hacia un 3% si es que realmente se materializa. Es lo que Y te ahí iba a el preguntar, problema. porque muchos dudan que se pueda materializar ese objetivo, esa meta. Claro, sí, habría que ver si realmente se llega a materializar porque pues hay un gasto inercial que se tiene que ejercer, pensiones, gasto social, etcétera, etcétera, que es muy difícil poder reducir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si no se llega a reducir el déficit en esos 3 puntos porcentuales, pues bueno, la vulnerabilidad continuaría ahí en el país. De todos modos, al final de cuentas, cualquier punto porcentual que se llegue a ajustar el déficit fiscal para el 2025 tendrá un efecto sobre el crecimiento Sí. económico. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones con un modelo de elasticidad fiscal y por cada punto de reducción en el gasto programable del sector público, que incluye tanto el gasto corriente como el de capital, implica una reducción de 0,3 en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí. De tal manera que si se materializa esa reducción de 3 puntos porcentuales en el déficit,
Eso implicaría una reducción en el crecimiento del 2025 de alrededor de 9 décimas Bien. porcentuales. Pues Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, como siempre te agradezco mucho tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio, Darío. Que pases buena tarde. Igual. Vamos a hacer